Normalmente, cuando nos cambiamos de casa, nos sentimos muy bien. El saber que conoceremos a nuevas personas suele ser una situación que nos agrada. El problema empieza cuando nos llegan visitas inesperadas. Bienvenidos, esto es Un extraño habita en mi casa. Siempre fui un niño al cual le daban miedo muchas cosas, entre ellas la oscuridad. Cuando era pequeño, mi madre se dedicaba a comprar casas viejas, restaurarlas y venderlas. Fue así por más de 7 años. Mi padre se fue de casa cuando yo apenas estaba por nacer, así que me tocaba ser el hombre de la casa. Mi madre nunca volvió a tener pareja, o al menos no que yo supiera. Derivado del trabajo de mi madre, me tocó vivir en varias casas, ya que durante el proceso de remodelación nos mudábamos a esa casa y vivíamos ahí hasta que salía un cliente y la compraba. Esto se repitió cerca de unas 9 veces. No era fácil adaptarse a los cambios. Como lo mencioné al principio, le temo a la oscuridad, incluso hoy. Nunca fui capaz de dormir en un cuarto separado al de mi madre, aunque ella siempre lo intentaba. Me llevaba a mi habitación y me contaba algún cuento. Lo intentó cientos de veces, y de alguna manera yo despertaba siempre a su lado. Recuerdo que cuando estaba en 4º año de primaria, nos tocó mudarnos a una casa de 2 pisos. Era una casa grande, pero bastante descuidada. La fachada tenía una pintura color azul que apenas se podía ver por los daños que le había ocasionado el tiempo y la exposición al sol. Dentro de la casa había una habitación la cual parecía más bien una bodega. Estaba llena de cosas que, a mi parecer, eran basura. Justo en ese lugar había un charco de agua, pero creíamos que era normal ya que la casa se estaba remodelando. Todos los días se limpiaba ese charco, pero por alguna extraña razón siempre aparecía de nuevo. Era como si brotara agua del piso. Un día, mientras estaba acomodando los juguetes en mi recámara, una extraña voz salió de abajo de ella. ¿Jugamos?, parecía decir. Intenté ignorarlo, quise creer que solo era mi imaginación. Seguía haciendo mis cosas cuando de repente salió rodando una pelota de color rojo. Se dirigía hacia mí. Esto me asustó muchísimo. Sentí como el corazón me palpitaba más rápido de lo normal. No sabía qué hacer. Por un segundo me quedé como si fuera una estatua, inmóvil por el miedo. Apenas estaba reaccionando cuando escuché por segunda ocasión: ¿jugamos? En ese punto salí corriendo mientras gritaba lo más fuerte que podía. Mi madre llegó corriendo a donde yo estaba. Con las manos temblando y sudando frío le platiqué lo que me había pasado. Como se podrán imaginar, no me creyó. «Solo son tus nervios», dijo mientras me abrazaba. Al ver que no me podía calmar, me dijo que lo mejor era ir a mi cuarto para comprobar que ahí no había nada. Según ella, no tenía nada que temer. Horas más tarde llegó la noche, y junto con ella un miedo que ni siquiera el día de hoy puedo explicar. La situación me había afectado demasiado, y como era de esperar, yo no sería capaz de dormir solo esa noche. Mi madre me vio tan mal que no fue necesario suplicar por quedarme con ella. Aún estando a su lado tenía miedo, mucho miedo. Para mi suerte esa noche fue tranquila. Logramos dormir de buena manera. Tristemente, no todas las noches fueron así. A la mañana siguiente me tocaba ir a clases. Nunca me gustó mucho ir a la escuela, pero esta vez prefería eso a quedarme en casa. En la escuela no tenía amigos. Era un niño tímido que siempre tuve problemas para relacionarme con las personas. Además, los constantes cambios de casa implicaban en algunas ocasiones cambiar de escuela también. No tenía a nadie a quien contarle lo que me había pasado.
Además, seguramente me juzgarían de loco. Así que nunca hablé de eso con ningún compañero. Terminaron las clases y debía regresar a casa. Sentía mucho miedo, para ser honesto. La escuela quedaba a un par de cuadras de donde vivía, así que todos los días regresaba solo. Mi madre estaba demasiado ocupada como para ir a recogerme. Estaba cerca de llegar y a la distancia podía ver aquella fachada. Era como si la casa me viera fijamente de manera intimidante. No quería entrar, pero no tenía otra opción. Mi madre me recibió con un beso en la frente. «Ya tengo la comida lista», comentó. Estábamos en la mesa y por alguna razón yo miraba hacia todos lados. No me podía quitar aquella voz de la cabeza. Después de la comida llegó la hora. Debía entrar a mi recámara para quitarme el uniforme escolar. De solo pensarlo me sudaban las manos. Llegué a la entrada de mi cuarto y me encontré con lo que parecían ser unas pequeñas pisadas. Era como si alguien hubiera entrado con los pies mojados. De momento pensé que había sido ocasionado por alguno de los trabajadores. Ellos daban vuelta por la casa todo el tiempo. Me acerqué de manera silenciosa. Recuerdo haber caminado sobre las puntas de mis pies. Me aproximé de nuevo a la cama y de manera lenta me agaché para ver por debajo de ella. Necesitaba asegurarme que no hubiera nadie ahí metido. Solo encontré algunos juguetes y un par de zapatos. Pasaron 2 días sin mayor novedad. De alguna manera yo empezaba a creer que lo que había escuchado era cosa de mi imaginación. Quizá mi madre tenía razón, solo eran mis nervios. Antes de lo pensado se hizo de noche. Me sentía tranquilo. Como era costumbre, mi madre se acercó para contarme un cuento antes de dormir. Recuerdo escuchar sus palabras entre sueños. Me estaba quedando dormido. Era de madrugada, cerca de las 3. En ese momento tuve una de las peores pesadillas de mi vida. Soñé que algo me jalaba hacia la cama mientras estaba acostado. La desesperación se apoderó de mí. Era como si alguien me tapara la boca, no podía gritar. Incluso sentía que me faltaba el aire. Me costaba respirar. Después de pelear contra algo que ni siquiera podía ver, logré despertar. Grité lo más fuerte que podía mientras lloraba. «Solo fue una pesadilla», dijo mi madre mientras intentaba calmarme. Aunque para mí, eso fue muy real, algo más que un mal sueño. Por supuesto, esa noche no pude dormir. Recuerdo haber pasado la noche en vela con la luz encendida en la habitación de mi madre. Por la mañana, un poco más tranquilo, pedí no ir a la escuela. No me sentía bien, estaba cansado. Pronto vamos a terminar las remodelaciones de la casa y nos podremos ir a otro lugar. Por lo pronto, debes estar tranquilo, comentó mamá mientras preparaba el desayuno. De verdad lo intentaba. Quería relajarme y poder pasar mis últimos días ahí de buena manera. Aunque para ser honesto, mi temor era más grande conforme pasaban las horas. Sabía que en algún momento se llegaría de nuevo la noche. Ya no quería estar ahí, necesitaba salir de ese lugar lo más rápido posible. Recuerdo que ese día había estado lloviendo. Los trabajadores encargados de la remodelación no pudieron hacer mucho esa vez. Para mí, ese era un día más metido en esa casa que tanto miedo me causaba. Eran cerca de las 9 de la noche. Me tenía que meter a bañar. El solo pensar que me pudiera pasar algo mientras estaba en el baño me aterraba. Recuerdo haber dejado la puerta abierta. Mi temor era más grande que mi vergüenza. Mientras me bañaba, una de las ventanas de mi habitación se movía de un lado a otro. Rechinaba de manera molesta. Afuera hacía demasiado viento. La lluvia lo causaba. Salí de bañarme después de algunos minutos. La recámara se sentía fría. Recuerdo haberme puesto un suéter color café que mi madre me había comprado el invierno anterior. Mientras preparaba mi cama para dormir, la luz en casa comenzó a fallar. Afuera caía una gran tormenta. Después de las cosas que me habían pasado, era normal estar asustado. Todo el tiempo estaba alerta.
con esa sensación de que en cualquier momento podría ver o escuchar algo. En el primer apagón me fui corriendo a la habitación de al lado. Mi madre ya me esperaba. Solo es una falla eléctrica, me dijo mientras sonreía. La situación volvió a la normalidad y yo debía regresar a mi cuarto. Me sentía un poco más calmado. Estando ahí, me pareció escuchar una especie de gotera, como si alguien hubiera dejado una llave mal cerrada. Tenía miedo. Ni siquiera tuve el valor de ir a ver dónde se tiraba el agua. Me costaba conciliar el sueño con la luz apagada, entonces era prácticamente obligatorio dejarla encendida toda la noche. Recuerdo que estaba sobre mi cama intentando dormir cuando de pronto y sin esperarlo, escuché aquella voz de nuevo. «¿Por qué no quieres jugar conmigo?», dijo esta vez. Justo en ese momento la luz empezó a fallar de nuevo. Muy asustado me levanté de mi cama y comencé a caminar hacia la puerta. Era todo tan oscuro que me fui tocando la pared para poder guiarme y salir de ahí. De pronto sentí haber tocado algo que no reconocí. Movía mi mano intentando descifrar con qué había golpeado. Era cabello. Lo sentí claramente al pasar entre mis dedos. En ese momento volvió la luz. Fue ahí cuando lo vi. Era un niño. Casi de mi edad. Lo vi por unos segundos y así como llegó, se fue. Yo estaba terriblemente asustado. Grité como nunca. Mi cuerpo entero temblaba. No lo podía controlar. Mi madre llegó corriendo. Mientras me daba un abrazo, me preguntó qué me había pasado. Yo ni siquiera fui capaz de articular palabras. Estaba en shock. Nunca tuve tanto miedo. Salimos de esa habitación. Incluso me tuvo que cargar. Yo era incapaz de caminar por mi propia cuenta. Esa noche fue terrible. Toda la noche tuve pesadillas. Vi a ese niño incluso en mis sueños. Tenía una camisa blanca y un pantalón corto. Lo recuerdo claramente. Por la mañana pedí no ir a la escuela. Esta vez, mi madre no accedió. Ya había faltado a clases varias veces. No podía seguir así. Tomé mis cosas y me fui. Estando ahí, la maestra llevó algunas revistas y periódicos al salón. Debíamos hacer algunos recortes para la tarea del día. La maestra se encargó de repartir a cada uno el material que había llevado. A mí me tocó un periódico. Era viejo. Lo supe por la fecha. En la hoja de la portada había una imagen compuesta por dos fotos. Al lado izquierdo se encontraba una foto de una casa. Cuando la vi, me quedé sorprendido. Era la misma casa donde estábamos viviendo. En la foto de al lado aparecía un niño. Sí, el mismo niño que vi una noche antes. El título de la nota decía: «Encuentran muerto a un niño dentro de una tina de baño». Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Muchas gracias.